tardes a todos. Gracias a Dios por estos hermosos cantos que hemos podido entonar en esta tarde en compañía de los hermanos que estamos congregados, ya sea de manera presencial o a la distancia, y también por las oraciones que hemos podido llevar ante la presencia de nuestro Señor. Estamos seguros que Dios ha escuchado nuestro ruego, nuestras intercesiones, hermanos, y también estamos seguros que Dios va a obrar de manera hermosa conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nuestros hermanos. El día de hoy voy a pedirles por favor que abramos nuestras Biblias. Quiero compartir un mensaje que le puse como título: 4 formas en las que Dios nos alienta y consuela. 4 formas en las que Dios nos alienta y consuela. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción lo siguiente. Este año 2020 está siendo un año especial, un año diferente. Todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia y ya sufrimos un fuerte temblor. El temblor que se sintió en la Ciudad de México, hermanos, hace un par de días fue un temblor muy fuerte, que sin duda nos hizo pensar a muchos, nos hizo meditar a muchos. Sabemos por las noticias también que una gran cantidad, una tormenta de polvo ha llegado ya a América, ¿verdad?, proveniente del desierto de África. Se sabe, hermanos, que esta corriente de polvo tiene varios kilómetros de espesor, que normalmente, ¿verdad?, logra cruzar el océano Atlántico. Sin embargo, nunca antes había alcanzado una distancia tan amplia como la ha alcanzado, y se espera que alcance este año 2020, hermanos. ¿Por qué están ocurriendo, hermanos, tantas cosas? La pregunta es, ¿qué sigue ahora? ¿Verdad? ¿Qué sigue ahora? La respuesta, no la sabemos. No sabemos qué sigue ahora. No sabemos qué ocurrirá después. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora, cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué debemos de hacer cada uno de los hijos de Dios, cada cristiano, cada hombre, cada mujer, ante las circunstancias, hermanos, que se nos están acumulando? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nosotros debemos de hacer el día de hoy es arrojarnos a los brazos de Dios y estar listos para recibir el aliento y el consuelo que Él está dispuesto a ofrecernos, hermanos, a cada uno de nosotros. Afortunadamente, al examinar la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que Dios tiene muchas maneras, muchas formas de hacerse presente en la vida del ser humano. Hay una cantidad grande, no sé si decir indeterminada, pero una cantidad muy grande de maneras en las que Dios, hermanos, está siendo presente en la vida de cada ser humano y en la vida de sus hijos. Pero hoy quiero hablar únicamente, hermanos, de 4. Punto número 1. Quiero que veamos, hermanos, que una de las primeras maneras, una de las primeras formas en las que Dios nos alienta y nos consuela es con su presencia. Un salmo que me gusta mucho es el capítulo 34. Cada que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, lo comparto. En varias ocasiones he predicado de él, lo he compartido muchas veces a muchos hermanos que están en situaciones de dificultad, y hoy quiero traerlo a la memoria porque creo que es muy claro, hermanos, en su contenido. Hermanos, nosotros estamos viviendo un año 2020 diferente, una pandemia, un temblor, una tormenta de arena que se cierne sobre México, no sobre todo el país, sobre todo por los estados del sur, aunque hay quien dice que probablemente llegue a la Ciudad de México. Y ante la pregunta, ¿qué sigue ahora?, y la respuesta clara, no sabemos, lo que tenemos que hacer nosotros es recordar que Dios tiene varias maneras de consolarnos y de alentarnos, y una de ellas, hermanos, es con su presencia. Dice el Salmo 34:18 lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es una persona cuyo corazón, hermanos, o cuyo espíritu está contrito? Es una persona que ha perdido la esperanza. Es una persona que está confundida, que está temerosa, que ya no sabe qué hacer. Quiero que pensemos, hermanos, qué sintieron en estos días
las personas que están resguardándose en su casa mientras temblaba. ¿Salgo corriendo o no salgo corriendo? ¿Contagio al resto de mi familia o no la contagio? Quiero que pensemos qué está sintiendo la gente allá en el sur de México, que además de esto, están viendo ya, hermanos, la tormenta que ha llegado ya al sur, hermanos, de nuestro país. ¿Cómo estará su ánimo? ¿Cómo estará su fe? ¿Qué pasará por su mente? ¿Qué pasará por su corazón? ¿Qué habrá en sus pensamientos? Una persona que está contrita de espíritu es una persona que no tiene ánimo. Es una persona que está abatida. Sin embargo, la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 34, respecto a Dios, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, de alguna manera los seres humanos, cuando estamos en dura prueba, creemos que nadie nos entiende, creemos que nadie nos comprende, creemos que nadie más está sintiendo lo que sentimos nosotros, y peor aún, nos imaginamos y creemos que hasta Dios nos ha abandonado, creemos que Dios no escucha nuestra oración, creemos que Dios está lejos, o creemos, en el peor de los casos, hermanos, que a Dios no le importa. Pero lo que la Biblia dice es que Dios está cercano para alentarnos y para consolarnos. Hermanos, Dios no desaparece cuando llega la prueba. Dios no sale huyendo. Hace unos días una hermana de la iglesia nos pedía que oráramos por una vecina, porque con esto del COVID su esposo la dejó, ¿verdad? Él se desesperó porque no había trabajo, se desesperó por muchas cosas, y de repente dijo: ¿sabes qué? Ya me voy, y se fue a su pueblo, se fue a su tierra, y dejó allí a su esposa, a su familia. Y yo me pregunto, ¿qué pasó por la mente de este caballero? ¿Qué hay en la mente de este hombre, verdad? Que lejos de quedarse allí en casa con su familia, porque además tanto él como su esposa incluso ya son personas mayores, pues a encontrar o a buscar la manera de cómo traer la comida o de cómo enfrentar la situación, hermano, se desesperó y salió huyendo. Y ahora la esposa dice: ¿qué voy a hacer? Ya me quedé aquí yo con mi familia. Hermanos, Dios no desaparece, Dios no sale huyendo cuando llega la prueba. Dios siempre se queda. Ni siquiera podemos decir que es el último en irse, porque Él no se va nunca. Dios siempre se queda, siempre está presente, porque en la naturaleza de Dios está algo que se llama fidelidad, y por lo tanto Él está allí listo, cerca de nosotros, para darnos aliento y para darnos consuelo. Él nos da aliento y consuelo con su presencia cuando estamos emocionalmente destrozados, cuando estamos en duelo por una pérdida. Hermanos, en el mundo han muerto aproximadamente 500,000 personas, 500,000 de personas por el COVID. Una hermana de la iglesia, la hermana Mónica, nos pidió orar por una familia de 5 miembros. Los 5 tuvieron COVID, 3 ya murieron y 2 están muy graves. Hermanos, Dios, sin embargo, se duele de nosotros. Dios no nos creó para morir. Él no se goza con ver al ser humano morir a pesar de que es pecador. Él se duele. Somos sus criaturas. Lamentablemente no todos sus hijos, pero somos sus criaturas, y Él no quiere perder a ninguna. Así que una persona que está en duelo, aún una persona que está en duelo, aún cuando no tiene a Cristo, hermanos, puede buscar el consuelo de Dios, porque de hecho Dios quiere consolarle, quiere que le busque, quiere que levante sus ojos al cielo y que entienda que hay alguien que lo entiende, que es Dios. Pero puede estar en duelo no solamente por una pérdida física, es decir, por la muerte, puede tener una pérdida sentimental, una pérdida económica. Dios está listo para alentar y consolar, hermanos, cuando estamos abrumados, cansados, aturdidos, temerosos. Hermanos, el día que tembló estaba yo con mi mamá, salimos a la calle, sale una vecina de mi mamá y su hija, una mujer ya adulta, sale con sus hijos, hermanos, y estaba en llanto, estaba gritando, estaba espantada, y su mamá, por más que le decía: calma, hija, tranquila. Yo la conozco porque pues somos amigos de la infancia, yo la llamaba por su nombre, decía: oye, tranquila, y no, o sea, ella estaba espantada, estaba gritando, tenía miedo, estaba llorando, hermanos, a causa del temblor, de cómo se sentía. Bueno, Dios en medio de esas situaciones está cerca. Estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar mañana, o en cualquier situación en la que nosotros vivamos. Dios está listo para alentarnos y consolarnos, porque de acuerdo a su palabra, Él está cerca. Él está cerca.
Es más, no nada más está cerca, está dentro de nosotros. Hermanos, hace unos días, bueno, todos los días se comparten memes y se comparten versículos de la Biblia y algunos hermanos tienen la costumbre de darle like y está bien. Pero cuando nosotros damos like, debemos de tener mucho cuidado en aquello a lo que le damos like, porque no solamente porque suena espiritual significa que es correcto, no solamente incluso porque sea sacado de la Biblia, escucha muy bien esto, no solamente por el hecho de estar sacado de la Biblia significa que está correcto. ¿A qué me refiero? Que muchas veces podemos sacar una frase de la Biblia, pero su aplicación es incorrecta. Por ejemplo, hace unos días vi una publicación que decía, no recuerdo sinceramente todo el texto, pero estaba el verso que decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y muchos hermanos dándole like y compartiéndoles, amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo estuve a punto de escribir, sinceramente me detuve porque no me gusta crear en controversia, pero eso no es cierto. Ese pasaje el día de hoy no es cierto. El ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Y si yo digo que hoy el ángel de Jehová acampa, estoy negando la realidad del nacimiento de Cristo. Estoy negando la realidad de su muerte, la realidad de su resurrección, la realidad de que el Espíritu Santo está en mí. No sé si me explico. Entonces, es un verso sacado de la Biblia, compartido por muchos, y sí, amén, y sí, gloria a Dios. No, hermanos, eso no es cierto. Hoy en día ese pasaje ya no es aplicable. Lo que es aplicable es decir que Dios está tan cerca de nosotros, que está en nosotros, dentro de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. He dicho en muchas ocasiones, hermanos, que en este mundo una persona que jamás estará sola es el cristiano, es la cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Pero volviendo al tema, hermanos, el problema de las situaciones adversas, de crisis económica, etcétera, es que también Satanás, hermanos, tiene la capacidad de atacar nuestros pensamientos, de desestabilizar nuestras emociones. Y cuando Satanás, hermanos, encuentra una puerta abierta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos o en nuestras emociones, nos hace creer que estamos solos. Ah, mira, tú adoras a Dios, cantas a Dios, sirves a Dios, pero ve cómo te tiene Dios. ¿Tú crees que a Dios le importas? Mira cómo te tienes sufriendo. Mira, ya se murió tu padre, ya se enfermó tu amigo. Mira, ya perdiste el trabajo. Mira, ya te corrieron de aquí. Mira, ya tienes esto, ya te enfermaste. ¿Y tú que eres fiel? Si Dios te amara, no estarías así. Estás solo. Dios no está contigo. Viene a mi mente, hermanos, una imagen de... Obviamente, quizá no todo el mundo vio la película de la Pasión de Cristo. Aquellos hermanos que vieron la película de la Pasión de Cristo, no sé si puedan traer a la memoria aquella imagen cuando Jesucristo está siendo azotado, cuando ya está, si no mal no recuerdo, es una cena cuando Él cae incluso ya con la cruz, cuando su cuerpo ha sido lastimado, sangrado, y allí entre la multitud está pasando un personaje que simula ser el diablo. Y Él trae a un bebé cargando, lo está apapachando. No sé si recuerdan esa imagen. ¿Qué significa esa imagen? ¿Creen ustedes que había un mensaje en esa imagen? Sí. Yo cuido a los míos. Mira cómo estás tú sufriendo. ¿Sí me explico? A veces, hermanos, vemos escenas o vemos imágenes y quizás me cuento o hablo de mí porque seguramente a ustedes sí, no alcanzamos a percibir todo el contenido, toda la imagen, todo lo que se quiere comunicar. A veces se pasa tan rápido y sin embargo hay un mensaje allí. Y a veces Satanás, hermanos, se pasea delante de nosotros, ¿verdad? Porque nos muestra al vecino que ni se protege, que ni se cuida, que maldice a Dios, que ni va a la iglesia, que ni es cristiano, pero está sano, está como si nada. ¿Verdad? Sigue abriendo su negocio, sigue vendiendo, sigue trabajando, está afuera lavando su coche, un carro mucho mejor que yo, si es que tengo uno, y si no tengo, pues peor, ¿verdad? Y me le quedo viendo, ¿verdad? Y digo, caray, pero ¿cómo es posible, verdad? Yo estoy trabajando, estoy preocupado, y porque, bueno, Satanás, hermanos, pasea a sus hijos ante nosotros y decir, mira, yo cuido a los míos, el tuyo no te quiere, porque ve cómo estás.
Satanás ataca nuestros pensamientos, nos hace creer que estamos solos o que Dios se ha olvidado de nosotros, pero recordemos una cosa, hermanos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Recuerda una cosa, Satanás es padre de mentira, dice Juan capítulo 8, versículo 44. Dios nunca se ha olvidado de nosotros porque en su naturaleza hay algo que se llama fidelidad. Nadie está tan cerca de nosotros como Dios. Ni siquiera la familia que nos está cuidando, ni siquiera los que somos padres que protegemos a nuestros hijos. Nadie está más cerca de nosotros que Dios. Por eso, hermanos, en la Biblia, vayan conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Moisés motivó a su pueblo, alentó a su pueblo, consoló a su pueblo, diciéndoles, hermanos, lo siguiente: hermanos, Dios está con nosotros. El título de la predicación de esta tarde se llama Cuatro maneras, ¿verdad?, en las que Dios nos alienta y nos consuela. Y la primera que estamos viendo es que Él nos alienta con su presencia. Dios está aquí, Dios está con nosotros, hermanos. Está en nosotros. Y debemos de vivir con esa confianza, con esa seguridad. No escuchemos a Satanás cuando pasea a sus hijos, ¿verdad?, o quiere desestabilizarnos diciéndonos, está solo. No, Dios, hermanos, nos tiene en sus manos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 dice, porque, pregunta Moisés al pueblo de Israel, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hermanos, ¿qué pensamiento tenía Moisés acerca de Jehová, acerca de Dios? Moisés creía que Jehová su Dios era como los dioses cananeos, como los dioses de los filisteos, como los dioses de los pueblos en el desierto, que no escuchaban las súplicas, que no escuchaban los ruegos. No, dice, nuestro Dios está cerca, cerca. Vamos al capítulo 75:1 del libro de Salmos y vamos a ver la oración o la gratitud que el autor de este salmo le daba a Dios respecto a cómo sentía que estaba Dios para con él. Así que, hermano, en la noche, cuando estás preocupado, desesperado, con miedo, con temor, diciendo, Señor, pues ahora el COVID, ahora ya tembló, ahora viene esto, ahora el otro, ¿qué más? Entonces lo que tiene que estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón es esto. Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Por qué daba gracias el salmista? Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan, ¿qué dice? Tus maravillas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es eso. Es ir por el mundo el día de hoy contando las maravillas de Dios, platicando lo hermoso. Decíamos que dentro de unos días la hermana Karina, y les animo a que se conecten el día que va a dar su testimonio, el día viernes, seguramente contará cómo Dios ha sido maravilloso con ella y con su familia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que dar testimonio y tenemos que decirle al Señor, gracias, 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 Señor. Gracias porque estás forjando en mí. Hermanos, está comprobado en todo el mundo, en todas las épocas, que lo que forja el carácter y la fuerza de un ser humano es la adversidad. Gracias a Dios por tantas cosas adversas que estamos viviendo. Seguramente Dios está preparando guerreros espirituales en este tiempo, hermanos, porque si no, no nos estaría capacitando como lo está haciendo. Nadie capacita a un soldado de alto rendimiento. Pienso en nuestro hermano Francisco Andraca, ¿verdad?, de las fuerzas especiales. Yo no creo que el gobierno haya invertido tanto dinero en capacitar a nuestro hermano Francisco con la preparación que él tiene. Incluso especialistas de Israel, ¿verdad?, lo han capacitado a él como para que lo tengan ahí metido en un escritorio, ¿sí? ¿Verdad que no? A las fuerzas especiales no se les capacita para tenerlos de adorno, se les capacita como una fuerza de tarea, como aquellos que son los primeros que están capacitados para ir a la línea de batalla. Por eso cuando hay situaciones adversas en las ciudades, a los primeros que mandan son a estos elementos. ¿Para qué nos estará preparando Dios, hermanos, con tantas pruebas?
¿Para qué nos estará equipando? ¿Para qué nos estará ofreciendo tanto consuelo, tanto aliento? ¿Qué tiene preparado para nosotros? ¿Te has preguntado eso? Dios nos está preparando como sus guerreros, hermanos. No está buscando destrozarnos. Y por eso nos ofrece su aliento. Punto número 2. Una segunda forma en la que Dios nos alienta y nos consuela es con esa carta de amor llamada Biblia. Porque la Biblia es eso. La Biblia es una carta de amor de Dios, de principio a fin. Los 1189 capítulos son un reflejo del amor de Dios a la humanidad, a su pueblo, a sus hijos, a las familias, a sus apóstoles, a sus profetas, a todos. Y podemos incluirnos nosotros. Pero solamente por recordar un ejemplo, vamos al Salmo 119, versículos 49 y 50, hermanos. Es maravillosa esta porción de la Biblia que vamos a leer ahorita. Y de verdad que yo oro a Dios para que el Señor hoy nos haga sentir consolados, animados, confortados. Y pensemos, yo soy un guerrero de Dios y si Él me está preparando para algo fuerte o grande, aquí estoy, Señor, estoy listo, listas como hombres, como mujeres. El Salmo 119, hermanos, versículos 49 y 50, voy a dar tiempo para que lo encuentren porque quiero que lo leamos. Dice así la palabra de Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, qué hermoso versículo 50. Tu promesa, dice el salmista, es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que significa este versículo 50, cuando dice, porque tu dicho me ha vivificado. Dice, tu palabra me devuelve la vida, me inyecta ánimo, me da fuerzas. Hermanos, aquellos hermanos que acostumbran o acostumbramos ver la televisión, probablemente se hayan dado cuenta que está ahorita de moda, hermanos, un medicamento que se llama, o un complemento que se llama factor de transferencia. No sé si han oído hablar de los factores de transferencia, ¿sí? ¿Algunos? ¿No? Ok. Espero que también algunos hermanos que están viendo la transmisión hayan escuchado hablar acerca de los factores de transferencia. Hermanos, actualmente está de moda el factor de transferencia que, según los especialistas médicos, básicamente es lo siguiente: es el proceso de transferir inmunidad, ya sea a órganos o tejidos, o bien inmunidad sistémica, que es cuando se beneficia a todo un sistema, como el sistema respiratorio, el músculo esquelético, o bien al propio sistema inmunológico. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible gracias a la transferencia, y de allí el nombre de factor de transferencia, de un extracto de leucocitos de un ser vivo inmune a otro no inmune. Se dice que los factores de transferencia son moléculas diminutas que transfieren información inmunitaria de una entidad a otra y que existe de manera natural en el calostro que produce una mujer que va a amamantar a su bebé. Hermanos, dicen que el factor de transferencia es tan bueno, hermanos, que tiene la capacidad de ayudar a las personas en múltiples enfermedades: cáncer, diabetes, problemas intestinales. Es más, ahorita con el problema del COVID, dicen que el factor de transferencia es muy bueno precisamente porque refuerza todo el sistema inmunológico. Es un complemento, porque no se está considerando como medicamento, que fue desarrollado por científicos del IPN, del Instituto Politécnico Nacional de México, ¿verdad? Se han hecho muchos documentales al respecto, porque se está comprobando realmente la eficacia de estos factores, hermanos, de transferencia. Pero qué interesante es que cuando uno investiga al respecto, decía yo hace rato, que se sabe que el cuerpo humano, el de la mujer, hay un momento o varios momentos en su vida en los que de manera natural produce este factor de transferencia en una sustancia que se llama calostro. Es el calostro que produce una mujer que va a amamantar a su bebé. Según el profesor Peter Harman, un experto líder en la ciencia de la lactancia de la Universidad de Australia Occidental, él dice lo siguiente: el calostro es la primera leche que se produce cuando se inicia la lactancia. Es el alimento ideal para un recién nacido. Es muy concentrado,
está repleto de proteínas y tiene una alta densidad de nutrientes, por lo que con solo una pequeña cantidad se conseguirá saciar el diminuto estómago de un bebé. También es bajo en grasas, fácil de digerir y cuenta con componentes que inician su desarrollo del mejor modo posible. Y, tal vez, lo más importante, tiene un papel fundamental a la hora de crear su sistema inmunitario. Hasta 2/3 partes de las células del calostro son glóbulos blancos que protegen contra las infecciones y ayudan al bebé a empezar a combatirlas por sí mismo. Los glóbulos blancos son importantes en lo que respecta a las respuestas inmunitarias, ofrecen protección y combaten los patógenos. Solo se produce calostro durante un breve periodo de tiempo, pero realiza una contribución muy valiosa a los primeros 12 meses y en realidad al resto de la vida de un recién nacido. De allí lo importante que una mujer cuando da a luz le dé leche a su bebé. Porque ese calostro, esa primera leche, tiene una cantidad tan impresionante de nutrientes, hermanos, que van a hacer que el bebé se fortalezca, como acabo de leer, en todo su sistema inmunológico, ayuda en su crecimiento, en estar sano, y prácticamente le va a ayudar, hermanos, durante toda la vida. Yo pregunto una cosa, ¿creen ustedes que cuando un bebé está succionando la leche del seno materno, racionalmente entiende todos los nutrientes que esa mujer le está transfiriendo? No, honestamente no. Claro que no. Y ustedes pudieran decir, oye hermano Germán, como que ya te desviaste, ¿no? Porque nos estás hablando de formas con las cuales Dios nos alienta y consuela y estás diciendo que lo hace por medio de su palabra. Escucha esto, un bebé no entiende racionalmente, pero cuando está succionando del seno materno, se está nutriendo de algo que le servirá toda la vida, y es algo tan saludable y rico en nutrientes y vitaminas que queda satisfecho y normalmente se queda dormido y siente una sensación de consuelo porque en el 90% o 99% cuando un bebé antes de ser amamantado primero chilla, llora, y entonces cuando bebe de la leche materna se siente confortado, consolado, contento, satisfecho, feliz y se queda dormido. Hermanos, lo mismo pasa en la vida cristiana. Lo mismo pasa en la vida cristiana cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Hermanos, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios nos provee de muchísimas cosas que racionalmente no percibimos. A veces decimos, es que me aburro, es que ya lo leí una vez. No, hermano, lee. ¿Se han dado cuenta cuando leen la Biblia, hermanos, que hay épocas, depende de las circunstancias que estás viviendo, que hay ciertos pasajes de la Biblia para los cuales eres más sensible? Que hay un pasaje, una predicación, una palabra de Dios que de repente como que es más clara, como que es más entendible para ti y que dices, es que esto es lo que yo necesitaba. Es que esta palabra me ha llegado de manera especial, de manera particular, como nunca antes. O a lo mejor estás en una situación de adversidad, preocupado, y de repente empiezan a venir a tu mente como una lluvia de ideas, y son todos esos versos y pasajes de la Biblia que has aprendido, que has memorizado, y es cuando te das cuenta que todo ese alimento espiritual que tú habías consumido de Dios te está sirviendo para ese momento de tu vida. Quizás no lo percibimos, hermanos, pero la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y nos hace sentir consolados y animados cuando hemos llorado, porque algo o no está bien o no ha salido bien. Quiero que recordemos de nuevo el pasaje que leí hace ratito. El salmista dijo que la palabra de Dios era su consuelo. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Hermanos, con esta mentalidad, con estas ideas que acabo de mencionar en nuestra mente, quiero que vayamos a un pasaje súper conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2.
Hermanos, ahora que estaba yo estudiando esta predicación y estudié esto acerca del factor de transferencia y lo que hay en la leche materna y lo que transfiere, hermanos, al bebé, hermanos, mi opinión muy personal, vino a mi pensamiento lo siguiente: ¿sabría esto el apóstol Pedro? ¿Por qué escribió él en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 lo siguiente? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, si nosotros, así como ese bebé que está succionando con ansias del seno de su madre la leche para alimentarse, nosotros nos alimentamos y nos llenamos de la palabra de Dios, aunque no lo entendamos racionalmente, Dios va a actuar en nuestra vida. Hermanos, ¿cómo es un bebé sano? Es un bebé feliz. Un bebé bien alimentado es sano y es feliz. Un cristiano bien alimentado de la palabra de Dios es sano y es feliz. Preparado para las enfermedades porque su cuerpo estará fortalecido. De la misma manera, escucha hermano, de la misma manera la Biblia nos alienta, nos alimenta, nos anima, nos conforta, nos consuela, nos da alegría y nos hace estar preparados y fortalecidos, hermanos, para las pruebas de toda la vida, durante toda la vida. La diferencia entre quienes se sienten fortalecidos en este día, hermanos, de angustia y los que no, está en cómo estaban alimentados espiritualmente. Hermanos, el temblor de ayer fue de 7 puntos, así fue ayer, ¿verdad? El temblor de ayer fue de 7.5 grados en la escala de Richter. Fue muy fuerte. Para que tengan idea, hermanos, el último, que fue muy fuerte también, fue de 8.2, si mal no recuerdo. O sea, estuvimos a punto de alcanzar el otro de septiembre, de hace 2 o 3 años, que también se sintió muy fuerte. Estuvimos muy cerca de alcanzarlo. Fue de 7.5 y dice, hermanos, el Servicio Sismológico Nacional que duró casi 2 minutos. Hermanos, ¿qué tal se sintió? Se sintió horrible, honestamente. Honestamente, hermanos, seamos honestos. Seamos honestos, aquellos que lo sentimos. ¿No es intimidante ver cómo todo se mueve? ¿Cómo los postes de luz y los cables están balanceando de un lugar a otro? Hermanos, honestamente, ¿no es intimidante ver cómo los árboles, ¿verdad? Los coches se están moviendo? ¿No es intimidante ver que, hermanos, yo estaba en la calle, a media calle, estaba yo con mi mamá, ya lo comenté hace rato, ¿verdad? Y mi mamá se me abraza, hermanos, y sentí que perdí el control. Hubo un momento en que le iba a decir, mamá, suélteme, pero no, ¿verdad? Y además me está viendo, aquí la estaba yo sosteniendo, ¿verdad, hermanos? Y sentía que me iba a caer, porque llegó un momento en que el balanceo se sintió, hermanos, muy fuerte. Es difícil perder el equilibrio, pero en esos momentos es cuando lo que el Padre nos ha transferido por medio de la leche espiritual, que es la Biblia, viene a nuestra mente. Y en ese momento, hermanos, ¿verdad? El Salmo 46 del 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿De qué estaría hablando el salmista en el capítulo 46 del Salmo? Creo yo que de lo mismo que nosotros estábamos viviendo. ¿Y qué dijo el salmista? Cuando la tierra se removió, empecé a gritar, salí corriendo. No, dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio. No voy a temer, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida. Yo dije hace rato, hermanos, no es impresionante, lo es. Pero así como el factor de transferencia del calostro, de la leche materna, le ha dado a ese bebé la fuerza,
Dios nos ha transferido a nosotros y nos transfiere a nosotros por medio de la Biblia, de su palabra, la fuerza, el aliento, el consuelo que necesitamos. De ahí la importancia, hermanos, de alimentarnos de ella. Y no solamente tiene la capacidad de alentarnos y de consolarnos, sino que dice el Salmo 119:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 3. La tercera manera o la tercera forma que tiene Dios, hermanos, de alentarnos y consolarnos es por medio de la oración. Vayan conmigo al Salmo 138:3. Salmos, hermanos, capítulo 138, versículo 3. Y vamos a recordar lo que la palabra de Dios dice aquí. Vean qué hermoso es este salmo, hermanos. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor. ¿Qué dice? En mi interior. Ojo, me fortaleciste con vigor en mi interior. Yo quiero imaginarme que lo que está diciendo el salmista es: Señor, cuando yo oré, pude sentir cómo tu fuerza se iba irrigando por todo mi cuerpo, ¿verdad? Cómo sentía tu fuerza y tu fortaleza de tal manera que sentía yo tu presencia en mí, y eso me dio ánimo, me dio aliento. Hermanos, ¿qué ocurre cuando una persona está en estado de gravedad y es ingresada a un hospital? Ya una vez que está en una camilla, hermanos, ¿qué es lo primero, o una de las primeras cosas que se hace con ese paciente, hermanos? Se le inyecta suero. ¿Se han dado cuenta de eso? Si alguien ha estado en un hospital o ha tenido que internar a un paciente, ¿verdad? No me refiero al hecho de que lo reciben y te preguntan qué tienes, signos vitales. No, cuando ya está ahí en la cama listo para ser atendido. ¿Cuál es una de las primeras cosas que se hace con él? Se le inyecta suero. El suero es un líquido, es una solución inyectable que sirve para diluir medicamentos de diferentes tipos, ¿verdad? Para que la persona que está enferma, a través de ese suero, se le inyecten esos calmantes, esos antihistamínicos, todos los medicamentos, ¿verdad? Que la situación amerite, y que a través de ese líquido se vaya irrigando en su cuerpo para fortalecerlo. Y en la medida en la que ese suero se va irrigando en el cuerpo de esa persona, va sintiendo vigor interno, se va sintiendo más fuerte, más fortalecida. Hermanos, yo recuerdo que cuando éramos chicos, y creo que todavía existe esa clínica aquí en la López Mateos, bueno, cerca de donde están las instalaciones de nuestro templo, porque hay hermanos de otras iglesias, ¿verdad? Había una clínica que se llamaba La Prensa. Y recuerdo, hermanos, que mi padre, cuando él vivía, muchos saben que mi padre era alcohólico, y el alcoholismo lo acababa, acababa con su cuerpo. Y cuando él estaba ya mal, recuerdo que mi mamá lo que hacía era que lo llevábamos a esa clínica, y lo primero que hacían en esa clínica era aplicarle suero, ¿verdad? Entonces él entraba a esa clínica mal, enfermo, le ponían su suero, vitaminado, todo, y salía bien, ¿verdad? Bien. Y incluso nosotros mismos, ¿verdad? Como adultos, ser de hermanos que de repente están enfermos y dicen: oye, pues ya te habías de aplicar un suero, ¿no? Como que ya te falta un suero. Y dice: sí, cierto, ¿verdad? Yo creo que sí me voy a aplicar uno, porque como que ya me siento así medio debilón, medio cabizbajo, pero mira, un suerito, unas vitaminas, y mira, te va a levantar rápido. En la medida en la que se va irrigando en tu cuerpo, te va a dar fuerza. Hermanos, el suero suele ser muy eficaz y disminuye el dolor de ser inyectados una y otra vez. Imagínate una persona que está enferma en el hospital: ahora te vamos a inyectar esto, ahora lo otro, 20, 30 cosas, y en cada ocasión un piquete. ¿Te puedes imaginar? Oye, pues si de por sí terminan con la mano hinchada, ahora imagínate 30 o 40 veces a veces al día, ¿no? Está colocado el suero, está colocado en la mano o en alguna parte del cuerpo, y allí se está inyectando todo cotidianamente. ¿Cuánto tiempo dura el suero? Desde que el paciente entra hasta que es dado de alta. Desde que entra hasta que es dado de alta,
Sí, este suero está entrando en su cuerpo, fortaleciéndose. Así funciona la oración, hermanos. Exactamente así funciona la oración. El cristiano es una persona que debería de ir a Dios, el médico amado, para que a través de la oración le inyecte todo lo que su cuerpo, su mente, su corazón, sus pensamientos necesita que sea irrigado en la confianza que Él nos da por medio de su palabra, por medio de sus promesas, por medio de sus preceptos, por medio de sus leyes. Así funciona la oración, porque en este versículo que leímos el salmista dice: cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo, renovaste mis fuerzas. El día que te grité me escuchaste, aumentaste mi vigor. Cuando te invoqué me respondiste, me hiciste valiente, fortaleciste mi alma. Todo esto significa ese verso. La oración nos hace sentir como hombres y mujeres valientes, valerosos. Yo dije hace rato que Dios no nos está permitiendo vivir todo lo que está ocurriendo en el 2020 por nada. Yo dije que probablemente nos esté preparando como guerreros. Hermano, ¿estás preparado para lo que viene? Quizás no llegue a la Ciudad de México, aunque uno lo hizo hace rato. El polvo del desierto que viene del Sahara ya llegó a México, hermanos. Tiene un diámetro de kilómetros. Es polvo que ha logrado cruzar el Atlántico, ¿verdad? Desde el desierto Sahara, desde África, y llegó ya a América. Mi esposa estaba platicando con una misionera, porque ella es misionera en línea también, en otra comunidad diferente a la mía, con una persona de Puerto Rico, de República Dominicana, y le estaba diciendo cómo estaban sufriendo por las cantidades tan grandes de arena del desierto, ¿verdad?, que alcanzan a nublar las ciudades. Ya llegó, hermanos, a Campeche, Quintana Roo, al sur de México. Va a cruzar por toda la costa de Veracruz, ¿verdad? Va a llegar a Miami, Estados Unidos, y probablemente llegue a la Ciudad de México. Causa irritación de la piel, de los ojos. Mientras dura todo ese polvo, ¿verdad?, cambia la temperatura, aumenta la temperatura, el calor, limita la lluvia. Muchas afectaciones. Estamos con el COVID, estamos con el temblor, ahora con esa tormenta. Hermanos, ¿qué sigue ahora? ¿Nos tiramos a llorar? Perdón por lo que voy a decir, ¿nos metemos un balazo? No. Tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que ir al médico, tenemos que ir con el doctor, tenemos que orar a Dios para que nos inyecte ese suero, ¿verdad? Para que por medio de su Santo Espíritu fortalezca nuestro ser interior, como dice su palabra, con su Espíritu, que por medio de su palabra nos devuelva la vida, que por medio de su presencia nos haga recordar que no estamos solos, que Él cuida a sus hijos. Necesitamos aceptar su aliento, su consuelo. ¿Cómo puede el cristiano tener éxito ante tantas pruebas juntas, hermanos? A través de la oración, a través de la lectura, a través de la dependencia de Dios. Entendamos una cosa, hermanos. Dios está llamando la atención a la gente de nuestra generación. No es casualidad que tantas cosas estén ocurriendo en un solo año. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos avivar nuestra fe. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos cumplir sus mandatos. Necesitamos predicar su palabra. Dios nos está hablando, hermanos. No sé si me explico. ¿O si están de acuerdo conmigo? Esto no es casualidad. Dios está obrando, hermanos, en nuestro tiempo. Cuarta forma a través de la cual Dios nos da aliento y consuelo, por medio de la iglesia. Hoy más que nunca, la iglesia está recibiendo de parte de Dios la oportunidad de estar unidos unos con otros para que juntos podamos atravesar lo que estamos viviendo. Hermanos, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7, versículos 4 al 7. 2 Corintios capítulo 7,
versículos 4 al 7. Yo animo a todos mis amados hermanos de la iglesia de Arenal que estamos presentes y los que están en casa a que recibamos el aliento y el consuelo de Dios. Recuerda, no escuches al enemigo, no estás solo. Esa imagen que se paseaba en la película que yo decía, ¿verdad?, de Satanás apapachando a su hijo y diciéndole a Jesús, mira tu padre cómo te tiene, era mentira. El Padre estaba con él. Estuvo con él todo el tiempo. Y lo que más le dolió a Jesús fue que en la cruz el Padre se apartara de él, pero no porque lo descuidó, sino porque cargaba con nuestros pecados. Pero siempre estuvo con él. Fue el poder del Padre el que lo levantó de la tumba, hermanos. Y es el poder del Padre el que nos va a levantar a cada uno de nosotros. Y para ello va a utilizar también a la iglesia. Hermanos, quiero que veamos, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4 al 7. Mucha franqueza tengo con ustedes. Mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, a Pablo le estaba yendo muy mal. Si ustedes leen esta epístola, a Pablo le estaba yendo muy mal. Yo creo que estaba loco, ¿no? Para escribir esto. No, Pablo sabía del consuelo de Dios, del aliento de Dios. ¿Cuál? Sigamos la lectura. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, discúlpeme. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hermanos, ¿por qué Pablo se sentía contento? ¿Por qué que se sentía alegre? ¿Por qué se sentía regocijado? ¿Porque estaba solo? No, porque se enteró que la iglesia en Corinto sufrió, lloró, tenía solicitud por él. Hermanos, he estado mandando mensajes a la iglesia, a los jóvenes. Oye joven, oye señorita, mira, escríbele a tal joven porque está siendo atribulado. Oye hermana, mándale mensaje a tal hermana porque está pasando por situaciones adversas. A los varones, oye hermano, mándale un mensaje. Y estoy publicando aquí entre los cantos, no sé si han visto algunos domingos, manda un mensaje, manda un WhatsApp a los hermanos, y tratando de motivar. Yo pregunto, aquellos hermanos que están siendo probados, que están pasando adversidades, y que espero la iglesia no haya fallado en esto y confío en que no. ¿Qué se siente recibir tantos mensajes de ánimo, de aliento, comentarios, llamadas telefónicas? ¿No se siente bien? Saber que tienes a una familia en la fe, que no estás solo, que hay alguien que está peleando por ti, que está batallando, que está postrado en oración, que está luchando, que le duele, que siente. O yo les pregunto, hermanos, ¿no siente nada cuando nos dicen que un hermano de la iglesia está sufriendo? ¿Sí, no? Honestamente a nadie le han dado ganas de llorar, que oye hermano, ya se enfermó este, ya se enfermó el otro, ya se enfermó. Y de repente, Dios mío, ya hasta de repente da temor recibir una llamada, un mensaje, porque casi de seguro te van a decir que alguien más está mal. ¿Sí me explico? Pero Pablo dice, yo me siento muy contento, estoy muy alegre, me regocijo porque supe que ustedes lloraron por mí, me aman, tienen afecto, están solícitos. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo han sido tiempos de enseñanza para nosotros como iglesia, porque hemos tenido la oportunidad de orar, de ayunar, de interceder por hermanos, por la familia, por amigos, por desconocidos, para mostrar la solidaridad unos con otros como iglesia, con los hermanos. Dios, hermano, nos está permitiendo vivir este tiempo como iglesia para darnos la oportunidad de reaccionar. ¿Sí me explico? Demostrar si somos capaces de verdad de ser hermanos, de ser familia, de practicar el unos a otros, como dice, hermanos, la palabra de Dios.
Insisto, Dios nos está permitiendo vivir tiempos maravillosos, nos está forjando como guerreros. La pregunta es ¿para qué? Porque quiero pensar entonces, hermanos, si no es por desalentarlos, que quizás vengan pruebas mayores. Porque nadie es probado y es forjado como un guerrero para no estar preparado para batallas. Aquí estamos, hermanos. Podemos decirle a Dios, henos aquí, Señor. ¿Estamos listos? ¿Estamos aprendiendo? Hagamos con los demás lo que Dios hace con nosotros. Segunda a los Corintios, estoy por terminar, capítulo 1, versículos 3 y 4. Una de las mejores maneras que Dios ha encontrado una de las mejores formas que Dios ha encontrado para dar aliento y consuelo, hermanos, es a través de la iglesia. ¿Es Arenal una iglesia que da aliento y consuelo? ¿Es Arenal una iglesia que llora, que siente carga, que está solícita por los hermanos que están sufriendo? ¿Estamos ya listos para hacer lo que Dios hace con nosotros? 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para propósito, que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, la iglesia nos necesita. Hermanos, en la iglesia todos somos importantes, todos. Hoy no voy a hablar de que nadie es indispensable. Todos somos importantes, hermanos. Y si Dios nos trajo a esta iglesia es porque quiere que estemos aquí. Todos somos necesarios. Hermanos, me da tristeza cuando a veces menospreciamos a la iglesia y planeamos sin considerar a la iglesia, sin tomar en cuenta a la iglesia. La iglesia es nuestra familia. Hermanos, acerquémonos como hermanos en Cristo. Funcionemos como un solo cuerpo. Seamos un cuerpo. Cuando la iglesia funciona como cuerpo, entonces está lista para disfrutar lo maravilloso que es contar con una familia en la fe. Está lista para recibir el consuelo y el aliento de Dios. Hermanos, hoy quiero terminar la predicación de hoy solamente con 2 palabras. Quiero utilizar solamente 2 palabras para terminar, hermanos, la predicación de hoy. Dios es fiel. Hermanos, que Dios les bendiga.